Hola, muy buenas tardes, casi buenas noches de este día 16 de julio. Estamos transmitiendo en vivo a través de los canales de Medianálisis en Facebook y en YouTube. Y perdonen, estamos hoy estableciendo una nueva dinámica y estamos transmitiendo en realidad no por Facebook y YouTube, sino por nuestras cuentas en la red social X, la antigua Twitter. Estamos transmitiendo tanto por la cuenta @observatoriofn, que es la cuenta del Observatorio Venezolano de Fake News, y también por la cuenta @cotejoinfo, que es la cuenta de cotejo.info, el primer portal de fact-checking dedicado exclusivamente al fact-checking en Venezuela. Mi nombre es Andrés Cañizales. Estas iniciativas, tanto Cotejo como el Observatorio, son iniciativas que llevamos adelante desde Medianálisis. El día de hoy, en, en estas distintas aristas que hemos ido buscando sobre cómo abordar y contarle al público, a la sociedad, lo que ocurre con la desinformación en Venezuela, vamos a ver la otra cara, no la cara hemos visto en otros eventos, en otras conversaciones, la cara de cómo se desinforma. Hoy vamos a ver la cara de cómo se informa, con un grupo de periodistas, mayormente periodistas jóvenes, que están desde distintos medios reportando, informando, reseñando lo que viene ocurriendo en la campaña. Con tres de nuestras invitadas más un invitado, en total cuatro, vamos a estar conversando sobre cómo, siendo ellos periodistas, cómo siendo ellos pues informando desde Venezuela, donde es público y notorio el tema de los controles que existen sobre la comunicación, la libertad de información, ante qué desafíos se enfrentan en esta campaña, que ya estamos en la recta final, apenas a 12 días de las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio. El día de hoy nos van a estar acompañando Daisy Martínez. Daisy es periodista de Efecto Cocuyo, es egresada de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes, Daisy. Muchísimas gracias por acompañarnos. También, Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. claro, muchísimas gracias, Daisy. También nos acompaña Luna Perdomo. Luna labora en Tal Cual. Luna es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida, Luna. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Nos acompaña igualmente Andrea González. Ella colabora con el portal Runrunes. Andrea es egresada de la Universidad Católica Santa Rosa en Caracas. Muy buenas tardes, noches, Andrea. Hola, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a esta actividad. Muy complacidos de tenerlas, y también nos acompaña pues un viejo amigo, no por viejo, sino que tenemos muchos años ya en colaboración con él y él nos ha apoyado en diversas actividades de Medianálisis. Héctor Escandel. Héctor forma parte de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, en este momento no tanto al aire por las emisoras, sino concentrado en informar desde la página web. Héctor es egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Bienvenido, Héctor. Buenas noches, Andrés. Bueno, buenas madrugadas para mí. Estoy a una diferencia horaria importante con ustedes. Y saludos a las Sí, chicas. Héctor está ahora en Valencia, ¿no? Pero sí. Valencia, España. Sí. Bueno, comencemos conversando. A mí siempre me gusta empezar por los problemas o las dificultades y luego terminamos hablando un poco de las cosas positivas que les va dejando esta experiencia. Comencemos hablando de las dificultades. ¿A qué se enfrentan ustedes diariamente? ¿Ante qué retos, qué desafíos tienen que enfrentarse para poder informar desde sus respectivos medios sobre las elecciones?
Dejo la pregunta abierta y pues quien quiera tomar el uso de la palabra, bienvenidas o bienvenido. Bueno, puedo hacerlo más, de forma más conductista. Luna, comenzamos contigo. Te vi que como que levantaste la mano, ¿no? Sí, iba a comenzar. Creo que, bueno, entre los principales problemas que tenemos los periodistas en Venezuela es que no tenemos acceso a todas las fuentes. Es difícil, para esta elección presidencial hay 10 candidatos y digamos que no todos son de fácil acceso. Cuesta mucho llegar a ellos, que concedan entrevistas, conseguir sus declaraciones, ir a sus actividades de campaña, principalmente con la candidatura del actual presidente Nicolás Maduro. Es muy difícil, está muy cerrado el espacio para ellos. Creo que a ningún periodista de medios nacionales y creo que de medios internacionales tampoco se les ha permitido hacer cobertura de sus actividades de campaña. Entonces, eso nos cierra un poco el espacio por allí. Hay otros 9 candidatos, unos son más abiertos que otros a que se le dé cobertura a sus actos, y eso para nosotros es difícil porque nosotros como periodistas no tomamos partido político con ninguno de ellos, sino nuestro deber es informar y nos gustaría informar las actividades de todos y lo que hacen cada uno de ellos. También es difícil para los periodistas acceder a informaciones por el bloqueo que hay a las páginas. A veces intentamos verificar una información, entrar, y cuando nos damos cuenta, me pasó el domingo que estaba de guardia y cuando fue a ver había un montón de portales a los que hasta el día jueves, viernes podía ingresar por mi conexión a internet y ya el domingo no podía entrar y era como, no puedo verificar esto, tengo que ir a abrir un VPN. Entonces son esas dificultades que le van quitando a uno también el tiempo de hacer el trabajo en el momento preciso. No escucho. Perdón que estoy muteado aquí. Luna, en este tiempo de la campaña, ¿tú estás dedicada exclusivamente al tema electoral o además de lo electoral sigues dándole cobertura, sigues haciendo notas, informando sobre otros temas? Sigo informando sobre otros temas, entonces uno tiene que dividir el tiempo entre una cosa, entre las otras cosas que atendemos. Yo principalmente también cubro en tal cual derechos humanos y migración, entonces trato de combinar para no descuidar las otras fuentes y para que nuestro contenido sea variado y no se queden unos temas aislados que también tienen importancia. ¿Alguien quiere comentar? No sé si Daisy se anima. Dificultades, ¿cómo es ese trabajar diariamente? Por lo que he visto, Daisy, en tu caso, si estás dedicada exclusivamente al tema electoral en Efecto Cocuyo. Sí, yo cubro básicamente la fuente política. Obviamente hay otras cosas por cubrir, como por ejemplo la Asamblea Nacional, que bueno, por la campaña electoral entró en un receso indefinido, aunque hoy pues hablo de la Asamblea Nacional de 2020, reanudó para iniciar la segunda discusión de un proyecto de ley, pero en materia económica, pero por lo general es la fuente política. Quería agregar con relación a lo que comentaba Luna en cuanto a los obstáculos a los que nos enfrentamos a diario. Y bueno, una de las cosas, yo diría que una de las cosas principales es digamos, el desempeño que ha tenido el actual Consejo Nacional Electoral, y una de las cosas que lo ha caracterizado a lo largo de este proceso electoral previsto para el 28 de julio, pues esa opacidad, esa falta de información oficial con relación a todas las decisiones que va tomando, las tareas que cumple. Y bueno, eso abre la puerta para muchos temores, mucha incertidumbre, muchas especulaciones. Anteriormente, bueno, los que habíamos tenido la oportunidad de cubrir CNE, pues íbamos a las ruedas de prensa convocadas por el directorio, que eran constantes, a ellos se les podía hacer preguntas. En esta composición del CNE, antes de que se cerrara tanto, por ejemplo, siempre ha habido pues rectores vinculados con el oficialismo y rectores vinculados con la oposición.
mayormente los periodistas teníamos acceso a los vinculados con la oposición y ellos eran como nuestro enlace, ¿no? Con esa información que debe partir de manera oficial del CNE. Ahorita ni siquiera tenemos eso. Los rectores vinculados a la oposición poco dan entrevistas. Creo que me sobran los dedos de las manos contando a quienes me han dado, y pues eso, la fuente se ha cerrado mucho, y las pocas veces que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, declara, pues no permiten hacerle ningún tipo de preguntas. Entonces, bueno, ese cierre de ese canal oficial pues lleva a uno a buscar la información por otras vías, o simplemente abordar aristas del proceso electoral que no dependan tanto de la fuente oficial, pues, o de la información que emane del Consejo Nacional Electoral. Daisy, ¿tú les has dado coberturas a otras campañas en Venezuela, a otras campañas electorales? Sí, he tenido la oportunidad de hacerlo. Ya vamos a volver sobre las anteriores experiencias, en el caso tuyo, Daisy. Ahora le damos la bienvenida, pues, de nuevo a Andrea González de Runrunes. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es un día tuyo, Andrea, en relación con informar sobre lo que ocurre en la campaña? Bueno, el reto es bien grande, comenzando porque nuestro portal está bloqueado en muchísimos proveedores de Internet. Entonces, poder llegarle a usuarios en Internet se hace cuesta arriba por esos bloqueos, ¿no? Entonces, hemos tenido como que idear nuevas formas para poder llegarle a la gente, y en particular nosotros para estas elecciones específicamente creamos un producto que se hace en video. Lo publicamos en Instagram y quisimos también aprovechar la comunidad de TikTok, que es muy grande, para poder tener nuevas audiencias. Ese producto se llama Runrun Electoral. Yo soy quien está pues dando la cara en el producto, y bueno, apoyados en diferentes cuentas de ONGs, otros medios aliados, por supuesto, tratando de buscar cualquier información que ocurra en el día, de lunes a viernes, de sábado y domingo también, pues como para presentar un resumen a nuestros seguidores, pues. Quizás de una forma distinta, eso también quisimos hacerlo como para que las personas sientan que alguien les está hablando como de una forma más cercana, podernos acercar un poco más a las personas en redes sociales, que de pronto se puedan identificar lo que estamos haciendo, con la forma en la que les estamos hablando, pues para que también se vean interesados en estos temas, que bueno, puede que en algunos casos haya mucho interés, pero en otros, particularmente en el público joven, de pronto no es así. Entonces estamos tratando de aprovechar como esa creatividad que nos vino, o esas nuevas ideas que tuvimos, pues para poder llegar a otros públicos en redes sociales. Gracias, Andrea. Héctor, mencionábamos ahora al inicio, mencionaste tú, nos recordaste que no estás en Venezuela, estás en Valencia, España. ¿Cómo se da eso de cubrir desde la distancia unas elecciones que ocurren en tu país, pero tú no estás actualmente en Venezuela, y además teniendo una diferencia de horas de unas 5 o 6 horas, creo, ¿no? ¿Cómo es esa rutina de trabajo tuyo con esas condiciones? En vez de un problema, para mí es una ventaja, porque voy como en el fútbol, voy jugando adelantado. Ya cuando se despiertan, ya he tenido la posibilidad de hacer el primer chequeo. Pero yo sí quisiera poner, Andrés, en la discusión un elemento importante. Creo que de los medios que estamos acá, una diferencia con Fe y Alegría es que Fe y Alegría tiene dentro de sus plataformas un medio tradicional, que es la radio. Y ahí supone otra lógica también, además de las que han dicho las compañeras, que las comparto. Por ejemplo, en la radio, tú preguntabas por los problemas. En la radio hay un problema semántico. Hay un problema complejo con la semántica y la semántica electoral, de llamar las cosas por su nombre. Entonces, eso como ponerlo como para que esté presente en la discusión, ¿no?
Y también eso se convierte también como en un problema de plataforma, que luego si tú lo piensas bien, se te convierte en una oportunidad porque empiezas a experimentar formatos y la creatividad al final de los periodistas siempre termina saliendo y siempre termina generando cosas nuevas. Pero el tema de las plataformas digitales y luego de los medios tradicionales tienen un tratamiento, unos problemas y unas bondades diferentes. Y lo de cubrir desde afuera es relativo porque, bueno, uno está inmerso en la dinámica constantemente y uno, como decía la compañera, por ejemplo, de Efecto Cocuyo, va a una rueda de prensa en la que no puedes preguntar, bueno, estás por Zoom, estás presencial, termina siendo un espectador, más allá de que no es lo mismo, pero que igual si vas al CNE tienes el calor de la calle y eso es inigualable y puedes estar y puedes ver lo que ocurre en el lugar y eso no tiene punto de comparación. Pero más o menos ese es como el rol. Y también hay un tema de complejidad cuando tienes relación con medios internacionales, que es el caso de Fe de Alegría y las redes en las que participa, y es cómo explicar en el contexto venezolano, porque no es tan fácil. Quizás uno que es periodista y que está en la dinámica y que está informado y que está verificando datos, para uno es familiar los actores y las dinámicas de los actores, en el caso venezolano. Pero ¿cómo le explicas a otros periodistas de otros medios aliados, por ejemplo, que estás cubriendo una campaña con un candidato que no es el candidato? ¿O cómo es eso que una persona que puede transferir su liderazgo y puede transferir la intencionalidad del voto a otro liderazgo sin que haya ocurrido un evento como los que hemos conocido en América Latina en los últimos, en la segunda mitad del siglo XX, muchos asesinatos, por ejemplo, de presidentes que luego algunos compañeros de partido o incluso familiares luego legaron nos pasó a nosotros igual en Venezuela, pero legaron el liderazgo. Pero eso también lo asumo como lo complejo. También la dificultad que se presenta en la relación con los medios y con los periodistas internacionales, explicar el contexto y que sea comprensible al final del día para poder explicarlo en informativos internacionales. Gracias, Héctor. Bueno, Daisy volvió, tuvo un pequeño problema técnico. Luna, y bueno, también es válido para Daisy esta pregunta. ¿Ustedes hacen cobertura de calle? O sea, ¿van a las distintas actividades que estén a su alcance? ¿Han podido viajar fuera de Caracas? ¿O solamente hacen una cobertura centrada en Caracas por diversas limitaciones? Y nos gustaría que se la explicaran al público. No sé si quieres comenzar, Daisy, o comienzo yo. Que comience Daisy por si acaso se le enloquece el teléfono otra vez. Sí, no, y el teléfono, la conexión, todo se junta. Bueno, en cuanto a cobertura de la campaña como tal, quizás mis otros compañeros de Cocuyo, especialmente nuestro fotógrafo, es el que ha estado más activo en la cobertura en la calle. Por supuesto, uno va observando la campaña no solo en términos de los recorridos de los candidatos, sino otros elementos como, por ejemplo, la instalación de propaganda como tal electoral en la calle. En estos días observé mucho, por ejemplo, que están proliferando, por decirlo así, los llamados puntos rojos del partido de gobierno. Por ejemplo, en la parroquia por donde yo me muevo hay muchos y eso no se veía pues desde hace una semana. Y por supuesto las calles están forradas de pendones, afiches y vallas alusivas al candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Luna. Yo he tenido la oportunidad de estar en 3 actos de la candidatura de Edmundo González, el inicio de la campaña aquí en Caracas. La semana pasada, el miércoles, estuvimos en Anzoátegui y el sábado estuvimos en Valencia. En la cobertura del inicio de campaña de Nicolás Maduro estuvo un compañero, porque obviamente no podíamos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Sin embargo, un poco también de lo que mencionaba Daisy, cuando viajamos al interior del país a hacer estas coberturas, me llamaba mucho la atención que hay
vallas, pancartas, afiches y cualquier cantidad de propaganda alusiva principalmente a Nicolás Maduro. Es exagerada la cantidad que hay por todo el país y llama la atención cómo no hay nada de propaganda, ni siquiera un graffiti, ni siquiera algo pintado en alguna pared de Edmundo González. También se observa muy poca, pero de algún otro candidato, algún llamado a votar por él. Ahorita mismo, antes de entrar al programa, estuve haciendo un recorrido por ferias electorales, y cerca de las ferias electorales también hay puntos que ahora ya no los llaman rojos, sino tricolor, llamando a votar por Maduro. Son rojos. Sin embargo, el viernes también estuve haciendo un recorrido por el centro de Caracas y por Petare, conversando con los electores, y algo que me llamó particularmente la atención es que en Petare recorrimos como 2 horas, estaba con un periodista holandés que vino a Venezuela y no conseguíamos partidarios del PSV, del partido de gobierno. Me llamó mucho la atención, él también estaba sorprendido. Ya al final de la tarde, cuando nos regresamos, vimos uno de estos puntos rojos, tricolor, al final sabemos que son rojos, que tenía 3 personas, y cuando le dijimos que había sido difícil conseguir a alguien que apoyara la candidatura de Nicolás Maduro, se alteraron, nos ofendieron, principalmente a mí porque soy venezolana, me decían que se notaba mi partidismo, cosa, yo le dije, yo estoy trabajando, yo no estoy tomando partido, yo estoy haciendo preguntas de rigor, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Por qué llamarían a votar por Maduro? Pero sí se nota que están un poco alterados. De hecho, en una feria electoral hace un momento me sentí agredida por un funcionario de la Guardia que me decía que seguramente yo no era venezolana, que para hacerles preguntas a ellos tenía que tener la credencial del CNE. Yo le decía que el CNE no había dado ninguna credencial hasta el momento y me decían que no podía hacer fotos, que no podía estar allí. Yo le dije que era venezolano y también tenía el derecho de estar frente a la máquina porque no había estado. Y así me lo permitieron, pero siempre bajo observación principalmente del guardia, quien estaba muy altivo, y una de las señoras que estaba en la feria. Entonces creo que se nota esa tensión que hay allí, principalmente con el partido de gobierno. De resto, hemos tratado de ir a actividades de otros candidatos, principalmente yo al candidato Javier Bertucci, quien tuve la oportunidad de entrevistarlo, le dije que cuando tuviese alguna actividad de campaña, fuese en Valencia o en alguna otra ciudad, nos invitara para ir y ver cómo ha sido. Y esa invitación no se ha dado. Sin embargo, ellos a diario mandan notas de prensa. Igual pasa con otros candidatos que no hemos recibido ninguna invitación para darle cobertura a sus actividades. Andrea, hacías mención, bueno, quería comentarles algo. Yo estuve también en Buenos Aires el año pasado cuando fue la campaña electoral para la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, y una de las cosas que me llamó era ver todo Buenos Aires forrado de vallas y avisos publicitarios de Sergio Massa, y no había nada de Milei. O sea, Milei no colocó ningún aviso, ninguna valla, a pesar de que podía hacerlo, porque concentró todos los esfuerzos en las redes sociales, y eso me lleva a lo que quiero consultarle a Andrea, conectándolo además con la situación que vive Runrunes, como muchos otros portales que están bloqueados en Venezuela, y hay un esfuerzo importante por comunicar a través de las redes sociales. Andrea, ¿cómo es esa interacción en el caso de Runrunes con el público a propósito de las elecciones? ¿Perciben ustedes un mayor interés hoy de la audiencia, de los jóvenes venezolanos en las redes sociales que se conectan con Runrunes en búsqueda de información, o que comentan las noticias, o que interactúan con ustedes? ¿Perciben algo distinto en este contexto electoral a lo habitual? Sí, la respuesta es distinta, principalmente por el producto del que les hablé hace un momento, porque no era algo que estaba ya establecido en Runrunes. Al principio fue un poco choqueante, principalmente por la forma en la que me veo, por mi imagen personal, pero bueno, eso con el tiempo la gente fue entendiendo que era un producto para informar
sobre las elecciones, que no solo sirve para las personas que están dentro del país, sino para quienes están afuera también. Y la gente que está afuera, pues, aun cuando vaya o no vaya a votar. La respuesta con respecto a esto es bastante alta. Debo admitir que el público joven no ha sido lo que más hemos alcanzado con este producto, porque ya nuestra audiencia es como establecida a un público específico. Y ya ese es nuestro público y es el que conseguimos en todas las redes. Sin embargo, se han podido ir adaptando a los distintos formatos y entre esos, pues, este producto y pues agradece la información, los recursos que utilizamos, videos, imágenes, informaciones de otros medios, de ONGs, por supuesto, sobre todo muchas cosas que tratan sobre la desinformación. Estamos trabajando mucho con eso y pues la gente de verdad agradece. Porque muchas personas no tienen, o sea, no saben cómo confirmar algunas cosas y pues nosotros lo hacemos a través de ese producto y ellos lo agradecen bastante. Mencionabas muy rápidamente, Andrea, el tema de, que no es un tema del que hemos hablado, el tema de esa diáspora, esa cantidad de venezolanos que están fuera. En las interacciones que tiene Runrunes hay un peso muy importante entre lo que sería el público que está dentro de Venezuela y esos venezolanos que están fuera de Venezuela en relación con este tema. Siento que la mayoría está aquí en Venezuela, de los que dan respuesta al producto. Sé que en nuestros seguidores hay gente que está afuera, igual la gente que ve nuestra página, pero quienes más se han enfocado, quienes más han comentado sobre el producto es justamente gente que está aquí, gente que justamente también dice que va a participar en este proceso. Y bueno, por eso les interesa la información. Héctor, mencionabas algo que distingue y que hace, que distingue, digamos, a Radio Fe y Alegría en este panel, que tiene, digamos, la página web donde tú estás ahora y están las emisoras de radio donde hemos también participado por largos años. ¿Cómo es la dinámica de cómo se generan, digamos, cómo se tratan las noticias? ¿Quién las capta primero? ¿La radio o ustedes en la web alimenta la radio alimenta la web? ¿O eso es algo que está, digamos, circulando entre esas dos plataformas, entre la tradicional de la radio y la plataforma web? No, siempre son formas de presentación diferentes, aunque sea el mismo hecho y los periodistas sí son los mismos. Acuérdate, Fe Alegría tiene la fortuna de tener por muchísimos años gente en muchos lugares del país, lugares muy, muy alejados. Entonces los periodistas que están, por ejemplo, en el Nula o en Tucupita, son los que en principio empiezan captando lo que ocurre y marcando la agenda prioritaria que Fe Alegría se ha propuesto nosotros para este proceso electoral como eje central para todas las plataformas, pero sobre todo para la radio. Nos hemos propuesto hacer algo que creo que antes no era muy necesario porque había muchísima información puntual del Consejo Nacional Electoral, información útil, y el Consejo Nacional Electoral este año para este proceso no está ejerciendo, al menos de manera masiva, el deber que tiene de informar puntualmente a los venezolanos dónde hay, por ejemplo, una feria electoral, cuándo hay o no un cambio de nombre de una escuela o un centro de votación. Entonces nos hemos propuesto ofrecer a través de las plataformas tradicionales, en este caso de las radios que llegan a un universo importante de venezolanos, sobre todo en sectores campesinos, indígenas, sectores populares, la posibilidad de decirles, bueno, el ABC de estas elecciones es este. Hay tantos candidatos. Las ferias electorales van a estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde en tal lugar. Usted puede ir a practicar, necesita la cédula. Hay un operativo de cedulación en tal lugar, usted vaya. Tiene la cédula vencida, no importa. Todo eso antes, en teoría, yo recuerdo, estoy cubriendo, puede ser elecciones en Radio Fe Alegría desde las presidenciales del 2006,
que lo hice en Puerto Ayacucho, por ejemplo. Oye, como se dice, se te cayó la cédula, Escandel, ¿no? No hay tanto tiempo, no hay tanto tiempo. Fue la primera vez que voté, si de algo sirve para arreglar el asunto. Fue mi primera vez como elector con 18 años. Pero antes, en ese momento, o sea, el CNE hacía un despliegue importante, hacía un despliegue interesante. Y, por ejemplo, las elecciones del año 2014, si mal no recuerdo, ayúdenme, o del 2013, las presidenciales, tuvieron un despliegue del Consejo Nacional Electoral Informativo impresionante, las que fueron a raíz de la muerte del entonces presidente Hugo Chávez. Y ahora creemos que la radio tiene la responsabilidad de acompañar a la audiencia en fomentar, la participación ciudadana. Y algo que es importante desde la radio también, que hemos tratado de hacer ahora, es que las personas que han sido convocadas por el Consejo Nacional Electoral para ser miembros de mesa, pues vayan a las oficinas regionales electorales, vayan a las juntas municipales, se acrediten, hagan la formación y puedan participar en el proceso. Es un derecho que tienen los ciudadanos y la posibilidad que tienen las personas para poder ser parte del proceso electoral. Entonces, en las plataformas digitales quizás productos muy novedosos, muy cortos, videos explicando las cosas. En la radio me gusta porque ha ido más a la radio de Fe y Alegría, que es la radio educativa. Y al final las campañas radiofónicas están sobre ello, sobre el ABC del proceso electoral, sobre lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución sobre el voto, sobre el ejercicio, y por ahí van como marcándose las agendas. Algunas cosas irán a la web. En la web está nuestro operativo histórico que se llama Elector que le cambias el año y te puedes buscar cualquier cosa de cualquier año. Y en Elector 2024, en la web, en el TikTok, en el YouTube, en el Instagram, bueno, hay unos productos específicos para estas audiencias. Pero en la radio, no dejar de lado que hay mucha gente que puede tener un radiotransistor de FM, de AM, y que tiene la posibilidad con Radio Fe y Alegría, en este caso, como una emisora, un medio tradicional de informarse sobre lo más básico del proceso electoral. Quiero que conversemos ahora, cuando estábamos por empezar la conversación, la transmisión, les estuve preguntando dónde se habían formado, pues tenemos una variedad de personas, ustedes profesionales graduados en distintas universidades. Quisiera saber si donde estudiaron tuvieron algún tipo de formación en periodismo político, algún seminario o debate o conversación sobre cómo se hace periodismo en elecciones, si tienen ustedes, a partir de su formación universitaria, algún tipo de herramientas para lo que están haciendo ahora. ¿Quién se anima? Bueno, yo diría que Adelante. no te preocupes, dale. Bueno, yo ya tengo varios años. Vamos a dejar que Daisy hable porque creo que ella tiene como un delay y no nos está escuchando al momento. Está bien. Perdón, Luna, sí, tal cual. Bueno, yo diría que tan especializado, al menos en mi época, se me va a caer la cédula también, no tan especializado en lo que es la cobertura electoral, pero pues en la UCB, en los primeros años de la carrera, pues uno ve periodismo 1, 2, 3, 4. Afortunadamente tuve la oportunidad de contar con profesores que no solamente eran académicos, sino que fueron periodistas, pues por decirlo así, de esos que patean calle y conocían bien pues la labor del reporterismo en la calle, y nos decían vayan a las fuentes, contrasten información, ustedes se deben a quienes los leen, los escuchan, sin parcialidad política, buscando siempre pues la verdad, el equilibrio, ofreciéndole a la gente pues distintas versiones para que sea la gente la que saque sus propias conclusiones sin parcializarse hacia ninguna opción política. Y bueno, eso me sirvió de mucho
nos hacían énfasis justamente en el tema pues de estar en la calle, de hablar con la gente, de ir directamente a la fuente, de no guiarnos solamente por la información oficial, sino contrastar, buscar expertos, digamos, todo eso, no estar solamente encerrados en una redacción o llamando por teléfono, sino pues estar en la calle, escuchar a la gente, observar todos esos tipsitos que, bueno, que me han servido mucho a lo largo de mi carrera y mi desempeño profesional. Y otra de las cosas es que nos decían, no esperen a graduarse para saber lo que es, si les gusta el periodismo, no hay que esperar a graduarse para ejercer, háganlo desde ahorita. Me acuerdo que estaba como en segundo, tercer semestre, y bueno, desde allí empecé a hacer pasantías y supe lo que era el reporterismo, y bueno, aquí me quedé hasta la fecha. Bien interesante lo que plantea Daisy, y me permite reformular la pregunta, no solamente si es que vieron una materia específica o un contenido específico, sino que en general qué cosas de esa formación que tuvieron les ayuda a darle cobertura hoy a una elección con las características que tiene la elección del 2024 en Venezuela. Luna ahora se nos fue. Andrea. Bueno, en mi caso en la universidad es súper curioso porque yo no estudié comunicación social, por supuesto, pero yo no me especialicé en periodismo. Se supone que yo me estaba especializando en comunicación organizacional. Esa fue mi especialización en la carrera. Pero de unos trimestres antes de yo terminar la carrera, yo comencé unas pasantías en un medio de comunicación digital, porque bueno, necesitaba la experiencia de lo que fuera, y las pasantías eran pagas y bueno, también lo necesitaba. Y pues como empecé allí, pues me quedé en el periodismo. O sea, no... Le agarraste el gusto al... Ni me soltó ni lo solté. A pesar de cualquier cosa, esto pues te agarra y no te suelta. Entonces, lo que ha tocado aprender, más allá de las cositas muy básicas que pude haber visto en la carrera, pues lo he hecho en los medios en los que he trabajado. Ensayo y error, improvisación, aprender, hacerlo mal, después hacerlo bien otra vez, empezar de cero. Ha sido de esa forma que pues he escalado aquí y aprender como esas cositas que pues, como periodista debería poder saber y debería poder aplicar en cualquier trabajo que tengas como periodista. Luna. Sí, coincido, principalmente se me cayó un momento la conexión con lo que decía Daisy. Yo estudié en LUCAP y no tuvimos como ninguna materia específica para enseñarnos a cubrir elecciones o política específicamente. Las coberturas, o sea, las materias son como amplias y no había como una especialización para esto. Creo que principalmente uno adquiere la experiencia pues ya en los medios, codeándose pues con los jefes de redacción que uno tiene, que ya han hecho estas coberturas en años anteriores, aunque las condiciones eran distintas, y también trabajando de la mano, pues uno mismo en la calle con sus compañeros y pateando mucha calle. Creo que cometiendo errores y saliendo a la calle, escuchando a las diferentes audiencias, verificando todas las informaciones, es que uno puede mejor hacer su trabajo, porque no es quedarse solo de un lado y escuchar solo un sector, ir a un solo lugar, que es donde uno conoce cuáles son las tendencias de esa audiencia, sino moverse a los distintos lugares, a los distintos sectores para escuchar a toda la población, escuchar cuáles son sus problemas, qué piden, después uno contrastar y ver si hay coincidencias en la mayoría de la población, qué problemas tienen estos, qué problemas tienen aquellos, qué le piden a los diferentes políticos. Creo que el estar en la calle, escuchar a estos diversos sectores, acercarse, preguntar a los políticos, al otro, a quien maneja la mejor información, es como la mejor herramienta y la mejor forma de uno aprender y de comunicar a las distintas audiencias, pues de tratar de tener ese equilibrio en el trabajo que uno tiene para no favorecer a nadie y para uno hacer su trabajo de la manera más objetiva posible. En el caso de Héctor, pues que lo conozco desde hace ya varios años,
Héctor primero llegó al periodismo y después fue a la universidad, ¿no? Es así, ¿verdad, Héctor? Sí, mi primera carrera es turismo, aunque parezca así medio raro, pero igual llegué al periodismo y después estudié periodismo, exactamente. Pero igual, yo desde muy temprano, cubrir centros. Yo recuerdo mi primera cobertura electoral era un centro móvil donde había una sola máquina y era una churuata del pueblo indígena Piaroa. Y ahí, bueno, ahí es el otro proceso electoral. Ahí es la otra lógica de las elecciones. Y nada, eso, ir a las coberturas, ir a los centros, quedarse en las auditorías post cierre, dialogar con los testigos de los partidos, con el presidente de la mesa. Yo creo que hubo unos años entre quizás hasta el 2012, donde hacer la cobertura en los centros creo yo que había un poco más de libertades. Ya luego fue más complejo. Tomar fotos adentro del centro de votación era como un pecado. Ya en el 2015, en las elecciones parlamentarias, tuvimos muchos problemas para hacer fotos en los centros, lo recuerdo. Y nada, pero creo que al principio es eso, lo que han dicho las chicas, y lo comparto. La experiencia te la da más que un seminario que hayamos tenido en la UNICA, alguna conversación, alguna práctica, algún caso hipotético, y en Venezuela esos casos, esas prácticas, la realidad superaba cualquier ejemplo que se pudiera poner en un examen o en algún ensayo que hubiese que hacer sobre elecciones. Pues siempre uno se queda corto, digamos, en estas conversaciones, y quería tener una reflexión final de ustedes. Comenzamos hablando de esas adversidades, de esas dificultades que se tienen para hacer periodismo, y en particular en este contexto de la campaña electoral en Venezuela. ¿Cuáles son esas dificultades, esos desafíos para poderle informar a los ciudadanos, a las ciudadanas, sobre cómo transcurre esta campaña? Ahora vamos a la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las satisfacciones que les ha dejado este periodo profesionalmente? ¿Con qué cosas se sienten contentos de lo que han hecho en esta cobertura y en este trabajo de informarle a la sociedad de un hecho tan significativo como estas elecciones previstas para el 28 de julio? Daisy. Ok, bueno, creo que a pesar de todas las limitaciones, de los obstáculos, y por supuesto que uno siempre cree que todavía faltó y que todavía hay cosas que se pueden hacer mejor, porque bueno, creo que todos los días aprendemos y todos los días podemos mejorar. Yo creo que lo positivo que nos deja todo esto es que justamente ante esos obstáculos, digo obstáculos no fortuitos, sino puestos ahí con una intención, pues recordemos que no estamos en un contexto de democracia, pero a pesar de eso, pues hemos sabido encontrar esas rendijas para hacerle llegar a la gente la información. Nos ha movido pues quizás a ir a la calle a tratar de ver otras cosas que comunicarle a la gente, buscando digamos temas más allá de la cobertura electoral tradicional. O sea, nos ha obligado pues a innovarnos, a buscar muchas maneras de hacerle llegar a la información a la gente, que no es solamente a través de los medios tradicionales, sino, como ya lo comentaban los compañeros, a través de muchas plataformas y redes sociales, y estoy segura que todavía hay muchas maneras o mucha tecnología que explorar para superar ese cerco. Entonces, creo que lo positivo que nos lleva este proceso electoral en ese sentido de buscar alternativas a la censura y a evadir el cerco informativo, buscar la manera pues de hacerle llegar a la gente, y también
nos hemos tenido que enfrentar como a un proceso de reeducación, pues de hacerle ver a la gente, porque durante mucho tiempo pues han intentado como normalizar ciertas cosas y pues hacerle entender a la gente que lo que estamos viviendo no es normal, y recordarle cómo vivir en una democracia, cómo se deben respetar las leyes, las reglas. Entonces creo que hay muchas cosas positivas y bueno, esperemos que a partir del 28 de julio pues se abra la puerta a una, digamos, una reconstrucción y un retorno a lo que debe ser una democracia y volver pues a ese equilibrio informativo que debe haber no solamente en los medios independientes, sino en los medios del Estado. A partir de lo que comenta Daisy, preciso más mi pregunta. ¿Sienten que han tenido alguna satisfacción personal en este tiempo a propósito del trabajo que hacen en un contexto que ya hemos descrito como adverso? ¿Han celebrado alguna pequeña victoria a partir de lo que han hecho en su trabajo cotidiano? Luna. Tomo la palabra. Sí, justamente con la pregunta anterior, yo creo que mi palabra para resumir, pero explicando una vez, es satisfacción. Porque el ir a la calle y escuchar a la gente o ir en una camioneta, en transporte público y escuchar quizás las dudas que tenga la gente o que se te acerque a alguien sin ni siquiera saber que eres periodista y te haga una pregunta sobre las elecciones y quizás tú tengas la respuesta, puedas ayudarlo, puedas orientarlo y llevarlo a donde puede conseguir más información al respecto. A mí me parece maravilloso, porque como no todo el mundo tiene acceso pues a internet, a plataformas, la gente cree a veces todos los rumores que oye o lo primero que encuentra, poder ayudar a la gente a resolver ciertas dudas, escuchar a la gente de donde sea, oír sus problemas, reflejarlo en una nota, a mí me genera satisfacción porque, bueno, los periodistas estamos para esto, para escuchar a los demás, para darle voz a estos que no tienen voz en los medios. Y me llena de satisfacción el día del inicio de campaña, un motorizado se me acercó y sin saber me dijo, tengo una duda, si yo voto por Edmundo y él llegase a ser el presidente, María Corina va a ser quien gobierne. Entonces explicarle, no, mira, el candidato es fulano, si llegase a pasar eso, él es el que tiene el mandato, no puede transferir este mandato. Ah, nadie me había explicado esto. Entonces uno, ayudando a resolver quizás esas dudas que pueden ser pequeñas o que otros pueden decir es tonto, no es tonto, porque la mayoría de la población siento que no tiene acceso a todo esto y entonces tampoco tendrán quien se lo resuelvan. Yendo hacia Anzoátegui, también en una población en Puerto Píritu, la gente decía, yo me voy a expresar y pase lo que pase, porque siento que en la mayoría de los electores es como la última esperanza que tienen y dicen que van a salir a votar y que ellos te digan, mira, yo quiero contarle a tu medio cuáles son mis problemas y que alguien se entere qué pasa acá, porque acá nunca viene nadie, y poder uno reflejarlo y grabarles un video, me llena de satisfacción porque ellos se sienten tomados en cuenta y se sienten importantes y dicen que habían estado como dejado atrás, que nadie los toma en cuenta, sino en procesos electorales que de repente se aparece alguien con un regalo, te voy a regalar, no sé, material, te voy a regalar cemento, pero nunca antes le han prestado atención, entonces poder ayudarlos, no con cosas materiales, sino con información que ellos pueden manejar y saber qué hacer con ellas, a mí me parece de verdad maravilloso. Andrea. Bueno, yo estoy del otro lado de Luna, ella está en la calle, yo es muy poco lo que salgo por la dinámica que tenemos en el medio, entonces lo poco, no lo poco, sino lo mucho que puedo hacer para ofrecer información, pues es este producto y es ahí mi cara en una pantalla hablándole a la gente y es chévere saber que de pronto me puede ver alguien aquí en Caracas o me puede ver alguien en San Cristóbal las 2 horas al día que tiene luz, puede ser. Y para mí es súper satisfactorio cuando la gente te agradece por la información que le das, sobre todo cuando aclaras información de cosas que están pasando en redes sociales que se viralizan y no son ciertas.
Ahorita hay muchísima desinformación y pues también hay una falta de campaña por parte del CNE. Entonces hay mucha gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir. Entonces esta es una forma desde mi trinchera de poder llegarle a la gente, a un público muy amplio o no. Pues para mí queda la satisfacción de que la gente lo agradece. Y pues eso es lo importante. No es solo hacer algo, sino que llegue y que la gente lo valore. Yo creo que para mí, en lo personal, la cobertura, haber explorado una nueva plataforma como fue YouTube durante algunos meses, haciendo un seriado que lo llamamos Zoom, ¿no? Y no solamente era hablar de lo electoral explícitamente, pero sí tuvimos la oportunidad y tuve la oportunidad de hablar, de poner el tema de la ciudadanía en la mesa. Y desde una entrevista con Catherine Martínez para saber por qué el ejercicio de la ciudadanía es importante para salvar a los chamos del JM de los Ríos, hasta una entrevista con Piero Trepichones para mirar escenarios electorales. O sea, yo creo que una satisfacción personal es esa, haber puesto el tema de la ciudadanía en una plataforma. En lo colectivo con el medio, yo creo que el entusiasmo de los compañeros que están haciendo la cobertura en la calle y me parece que es digno de reconocer pese a todas las adversidades y a los riesgos que corren día tras día. Y lo otro, yo creo que las chicas lo han dicho bien y simplemente lo reitero. Ser útiles. Al final del día, el periodismo y los periodistas tenemos que ser útiles a la ciudadanía, útiles a las audiencias, a las personas que tengan información que les permita tomar decisiones, más allá de que los periodistas no convocamos a la acción, los periodistas no llamamos a que hagan nada, no pedimos que viralicen ningún contenido, eso lo hace la desinformación, se lo dejamos a la desinformación, pero sí tenemos la posibilidad de tratar los hechos, de verificar los hechos para que la gente tenga la posibilidad de tener datos, de contar con herramientas útiles, verificadas para tomar las mejores decisiones que quieran tomar desde su entorno. Yo creo que para mí eso es lo mejor en este proceso. Gracias. Yo pensaba cerrar con este tema, pero quiero hacerles una última y muy pequeña pregunta. Espero que sus respuestas también sean muy breves, solamente para que la gente que no conoce cómo trabaja el periodismo se haga una idea. Les quiero preguntar, quiero saber desde dónde trabajan cada uno de ustedes, si trabajan desde sus casas, si existen en sus medios sedes, lo que se conocían antiguamente como las salas de redacción, que están inmortalizadas en muchas películas, una cantidad de periodistas en un solo lugar. ¿Cómo trabajan hoy cada uno de ustedes? Y me responden, por favor, muy brevemente, ya para despedirnos, pero quiero que quienes no están familiarizados con el trabajo periodístico tengan una idea de cómo trabaja hoy un periodista en Venezuela. ¿Quién arranca? La mía es muy fácil, Yo trabajo en una biblioteca pública en Valencia. Esa es mi sala de redacción. Mucha gente leyendo y yo trabajando en una biblioteca municipal. En Valencia, España. Así es. Daisy. Bueno, la sala de redacción es mi casa. Por supuesto, cuando hay que salir a la calle se sale y solo para reuniones ocasionales y cosas muy puntuales sí hay una oficina, pero no es la redacción de cada uno ahorita está en casa. Luna. Tal cual, tiene una sala de redacción en la que venimos la mayoría de los periodistas, sin embargo algunos trabajan desde casa, la mayoría estamos acá todos los días, sin embargo cuando toca trabajar desde casa o hacerlo desde una esquina con la conexión así sea del celular, toca hacerlo. De hecho, tú estás ahora en Tal Cual, ¿verdad? Sí, ahorita estoy en la sede de Tal Cual. Andrea, ya contigo cerramos. Bueno, nosotros tenemos una pequeña oficina, pero solo acudimos para reuniones semanales, una vez a la semana. Igual mi sala de redacción es mi casa. Aquí estoy de lunes a viernes, sábado y domingo, excepto tengo que ir a esas reuniones.
Esto es un ejemplo de cómo también cambió el periodismo y ese cambio se produjo globalmente con la pandemia y en el caso venezolano además la cantidad de restricciones económicas, políticas, etcétera, paulatinamente hicieron que muchos medios tuviesen que achicarse, recortar costos, reducirse para poder sobrevivir y aún así nos encontramos con estas historias de quienes fueron nuestros invitados el día de hoy, que se mantienen informando desde una biblioteca, desde su casa, desde la sala de redacción que sí mantiene tal cual, pero en todo caso comprometidos con la ciudadanía, muy claros en que están prestando un servicio. Me siento muy complacido de haberles tenido el día de hoy. Quiero agradecer a Daisy Martínez, periodista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, periodista en Efecto Cocuyo, a Héctor Escandel, periodista de larga data en Radio Fe y Alegría, también egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta, a Andrea González de Runrunes, quien nos contó además su travesía de haber estudiado más en el campo organizacional, pero ahora está atrapada por el periodismo, gracias a Dios. Ella estudió en la Universidad Católica Santa Rosa de Lima y también Luna Perdomo, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente reportera, redactora en Tal Cual. A los cuatro, muy agradecidos por su participación. A quienes nos acompañan, nos han acompañado en esta transmisión que hemos hecho hoy, tanto por la cuenta en X del Observatorio Venezolano de Fake News, como la cuenta en X de cotejo.info, ambos proyectos de media análisis. Les invitamos a que nos acompañen en unas próximas conversaciones donde vamos a estar hablando sobre la desinformación, pero también hablando sobre cómo se informan los venezolanos. Hasta entonces.